Hola, soy Daniela Berger, historiadora del arte y curadora, y he sido invitada por Antena en esta ocasión para contarles un poco de la obra de Valentina Cruz, una relevante artista chilena. Valentina Cruz nace en Concepción, en Chile, en 1938 y años más tarde llega a estudiar Bellas Artes a la escuela de la Universidad Católica, donde tiene por maestro al escultor y grabador Norman Kalberg, por un lado, y este había estudiado con Josep Albers de la Bauhaus, una importante influencia en la escuela, y por otro lado al dibujante, escultor de marcada tendencia pop estadounidense Paul Harris. Es importante mencionarlo porque Harris va a ser quizás la más marcada influencia de Valentina Cruz en la escuela de la Universidad Católica. Ella egresa de la escuela en 1963, sin embargo obtiene su título, su diploma, solo 2 años más tarde. Para entonces ya había participado del prestigioso Salón de Estudiantes que se había realizado en el año 62 en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal. El efecto que provoca la obra Mujer en el Salón de 1962 fue grande, fue una reacción masiva, pero de alguna manera solapada. Nadie se atreve a enfrentarla ni a criticarla directamente. Ya acuden al entonces director, Nemesio Antúnez, y la denuncian de alguna manera. El entorno no podía creer que habían permitido que ingresara una obra de esa categoría al prestigioso salón. Su obra fue, como muchas otras veces, no comprendida y duramente criticada. Hay una escueta crítica que refiere a Cruz en la época, resalta la voz de Víctor Carvacho, quien escribe en la sección de exposiciones de la revista Zig-Zag que su obra es sin duda la que más impacta y que todos la comentarán entre asombrados e incrédulos. Esto es una enérgica irrupción de Valentina Cruz al mundo del arte y de alguna manera hay una cierta energía y una sorpresa que va a acompañar a la lectura de su obra en el entorno por mucho tiempo. Junto con las parcas, en ese contexto emergen obras como Las Pascualas, realizadas en base a una leyenda penquista, ¿cierto?, de la ciudad de Concepción, de su origen, que versa sobre 3 hermanas que se suicidan en una laguna por el amor de un hombre. En esta obra en particular, Cruz inserta hilos desiguales bordados de gran tamaño, de lana roja y azul, que son colores primarios que de alguna manera tienen una extraña resonancia patriótica, si se quiere, y es un gesto que va a repetir también en algunas obras posteriores. De la misma época, del mismo momento, están los bultos también, que son unas formas irregulares de un cuerpo que parece un poco encerrado en sí mismo, es decir, atormentado, siempre en tela de saco, con cola de hueso. Luego de los bultos están los vigías, que son estas obras que Nemesio Antúnez solicita personalmente incorporar a la colección del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile y sobre los cuales no hay ninguna noticia hoy en día. Y en fin, sigue realizando este tipo de obra escultórica de manera bastante prolífica y teniendo una regular crítica al respecto. Luego ocurre una anécdota singular que me gustaría mencionar y es que la destacada galerista Carmen Bo, ¿cierto?, la invita entonces a exponer en su galería. Sin embargo, y no se sabe muy bien la razón, a un par de meses antes de inaugurar le cancela la invitación y Valentina Cruz queda, por supuesto, deshecha. Y es de nuevo Nemesio Antúnez quien va, como una figura protectora, visionaria, a defender la relevancia de su práctica, invitándola a exponer esta vez junto a Lautaro Lavé en 1964 en una exposición que se titula Dos nuevos escultores en el Museo de Arte Contemporáneo. En este contexto es en el que me gustaría detenerme, ya que en 1965, producto de un viaje con su hermana, Valentina debe llegar a la ciudad de Nueva York y es aquí donde se encuentra con un material que va a cambiar el rumbo de su práctica. Tenemos una ciudad de Nueva York absolutamente intensa, con rush hours de tráfico, con intensidad de ruido, de consumo frenético, donde Valentina siente que las personas están reducidas a números, donde ya no hay un contexto de humanidad, sino que más bien lo que se ve profusamente por las calles de la ciudad es una deshumanización. En este contexto en que Valentina se ve profundamente afectada una vez más por aquello que la rodea, es que se encuentra un día buscando materiales, trabajando en la ciudad, con una tienda de departamentos, un tipo de tienda que entonces no existía de esa manera, de ese calibre en Chile,
Y preguntando por materiales encuentra uno que se llama goma látex, que se usaba para precisamente hacer moldes. Pero lo que hace Valentina Cruz es que cuando la descubre, es una especie de pasta chiclosa, la trata y la utiliza como el elemento primordial de la escultura, es decir, no para hacer el molde, sino para ser el protagonista de la obra que comienza a partir de 1965 en su vida. En este contexto, la obra de la que quiero hablar es Pieles de mujeres fieles a ser examinadas por el doctor de turno, realizada en 1966, precisamente con esta goma látex, que la artista utiliza de manera radical porque se la pone sobre sí misma. En ese sentido es la piel del artista y sus rasgos tan específicos como uñas, como pliegues de su cuerpo, y toda la opresión que siente, ella se la deja sobre su cuerpo muchísimas horas, de manera que incluso se le dificulta la respiración, esto lo cuenta ella misma, y es ese sufrimiento de alguna manera, esa opresión corporal, la que hace reflexionar al artista en el contexto de los cuerpos de mujeres, el examen médico, ¿cierto?, que es siempre jerárquico, donde el cuerpo femenino es tratado muchas veces como máquina o como un simple pedazo de carne, de alguna manera por todas las mujeres conocido, es este momento de vulnerabilidad y de, si se quiere, violencia, retratado muy hábilmente y muy fuertemente en estos dos cuerpos que Valentina pinta de plateado y de rojo, de alguna manera aludiendo a la carne y también a la sangre, y que se encuentran entre dos placas de acrílicos, como podrán ver en las imágenes, y de pie a partir de unos soportes metálicos, con la frase, ¿cierto?, que lleva el título de la obra en vinilo rojo en la parte superior. A mí me parece que es una obra brutal. Tuve la oportunidad de descubrirla en el contexto de la exposición del pop que realizamos en el 2016 y quedé muy impactada por estas esculturas que encontramos de goma látex. Me parece que es un gesto radical que se adelanta casi una década a prácticas críticas que ocupan el cuerpo como soporte, sabemos, ¿cierto?, de los años 70, prácticas conceptuales a lo largo no solamente de Latinoamérica, sino que en el mundo, y tiene una visión de género bastante fuerte que me interesa también, por supuesto, resaltar aquí. Es una obra magistral que en este momento es parte de la colección del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. En el contexto de la exposición del pop de 2016 fue restaurada, fue limpiada, y tuvimos la oportunidad de rehacer, ¿cierto?, la frase de la parte superior. Fue debidamente acondicionada para su exhibición en 2016 junto a otras piezas del mismo momento, también realizadas con goma látex, como por ejemplo el botiquín de primeros auxilios o Sonrisa, que es un poco posterior, del año 1967. Hay una cierta visión de Valentina Cruz a partir del eje del cuerpo. Creo que el eje del cuerpo es algo importante que hay que recalcar en su escultura, en toda su práctica escultórica, tanto en la etapa temprana, la escultura de papel de diario, con engrudo, o en la posterior escultura en tela de saco, como en la goma látex. Hay una especie de obsesión o de una visión por la deshumanización del cuerpo y de la sociedad, por ende, y que me parece fundamental, sobre todo en contextos de las complejidades de los tiempos que estamos viviendo hoy en día, que me parece que es importante relevar. Y espero que hayan disfrutado de este pequeño recorrido por esta obra de la notable Valentina Cruz, una artista que los invito sin duda a descubrir y a disfrutar. Muchas gracias.